gusto saludarles en estos espacios que estamos generando para platicar de deportes. Crucigrama Deportivo cada vez más cerca de lo que es el proyecto y lo estaremos platicando a detalle. Pero ahora estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Llega el momento de que se va a desarrollar esta justa, un año después de lo que estaba programado debido a la pandemia. Como ha sucedido en muchas cosas, alteró los planes originales. Pero bueno, estaremos viviendo los 16 días de gloria del deporte mundial, el evento más importante del mundo. No hay una logística que siquiera se acerque a lo que es estar en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, los que hemos tenido la fortuna de vivirlo, se lo podemos contar. Es algo extraordinario, es un manejo de miles de eventos de primer mundo, porque estamos hablando de los mejores atletas de cada una de las disciplinas. Entonces están acostumbrados y además trabajan de esta manera. Y finalmente, bajo estas condiciones, pues estamos hablando de que el evento siempre nos traerá cosas sensacionales. Estamos en medio de la pandemia, se dicen muchas cosas, pero estaremos hablando de los resultados deportivos principalmente. Antes de contarle, porque me preguntaban si tenía algunas anécdotas de los viajes y las coberturas que hemos hecho Juegos Olímpicos, y la verdad son varias. Quiero nada más enfatizar un hecho. Ayer hablábamos de la delegación mexicana, de sus posibilidades, de las perspectivas que siempre hay en un país que pues no es potencia del deporte mundial y que sus atletas, con las condiciones con las cuales se presentan, hacen el máximo, buscan y sacan buenos resultados. Decía hace muchos años Dionisio Cerón, un maratonista, que el mexicano era el mejor atleta del mundo porque con lo que le daban de recursos hacía maravillas. Bueno, en muchos lados del mundo hay pocas posibilidades de generar los recursos que necesita un campeón olímpico. Los millones de dólares que se invierten en las potencias pues no los pueden alcanzar. A veces hay que pensar que se reparte entre todos los atletas. Ahí hay una serie de cuestiones que siempre se podrán mejorar, pero que no se han hecho y que también son parte de, desafortunadamente, la cultura deportiva que existe en federaciones, en los mismos gobiernos y en muchas cosas. Pero los atletas superan eso hay que reconocerlo. Los atletas de varios países en el mundo, y en este caso hablamos de México, superan esa situación y logran trascender independientemente de si hay problemas con su federación, si no llegan los pagos, si se complica alguna situación con X o Y personaje del deporte nacional o internacional. Y bajo esa tesitura pues estamos hablando de grandes resultados en términos generales. Lo que quiero establecer en este momento es que ni los resultados buenos que se pudieran dar, ni los malos, porque las dos situaciones se dan para un deporte como el mexicano. No podemos compararnos con las potencias. La búsqueda es llegar a 30 finales, conseguir 10 medallas. En términos cualitativos no son muchas, pero para el deporte mexicano sí serían significativas. Si se consiguieran esas 10 medallas o se superaran, no es un mérito de la gestión política actual. Si no se consiguen, no es culpa de la gestión política actual. ¿Por qué? Porque el deporte trasciende los sexenios. De hecho, bueno, en esta etapa a veces hay gobiernos que les tocan 2 Juegos Olímpicos, 2 al inicio y luego todo hasta el final del año. Así será en esta gestión, nos guste o no, pase lo que pase, se diga lo que se diga. Otras le toca solamente 1, 4 años, al cuarto año del gobierno. Pero los deportistas, para llegar a unos Juegos Olímpicos, necesitan bien el asunto de trabajar durante años. ¿Conoces a Grillo? La duda, no. Lo que te puedo decir es que se trabajan durante 10, 12, 20 años para poder llegar a unos Juegos Olímpicos a competir y a tratar de ganar, los que tienen esa posibilidad. Ya competir es bastante importante para algunos. Todavía pensar en ganar es un sueño para cualquier deportista en el mundo. Entonces, cuando tú estás hablando de que un deportista de cualquier lugar necesita más de una década de mostrar sus cualidades, de tener sus condiciones y luego tener una buena preparación y luego tener el roce internacional que se requiere para adquirir la experiencia competitiva, pues no es cosa de la noche a la mañana. Un medallista olímpico, ya no hablo ni un campeón, un medallista olímpico ocupa de años y años de preparación, así que
Cuando le toca por suerte o por mala suerte cierta gestión política, pues no tiene que ver ese resultado final de ellos con esa gestión, tiene que ver con las cosas que se han hecho en México. ¿Se ha mejorado en la política deportiva? Sí se ha mejorado. De aquellas etapas donde México conseguía solamente una presea cada Juego Olímpico, si eran dos, pues poníamos huevo, a tener ya un número importante, a veces 5, a veces 6, a veces 2 medallas de oro, a veces una presea áurea. Creo que en ese sentido, entendiendo que también creció el número de deportes y algunos favorecieron al estilo de los mexicanos, el taekwondo para ser claros, el hecho de los clavados sincronizados han ayudado, y una que otra disciplina que siempre se mantiene ahí con perspectivas, pues le da a México esta posibilidad de conseguir más medallas, pero había que lograrlo, había que conseguir la halterofilia también femenil, que dio a Soraya Jiménez y que ha dado 2 medallas fuera de los Juegos Olímpicos ya de su desarrollo por cuestiones de dopaje. Luz Acosta y Damaris Aguirre tienen medallas, son las atletas mexicanas que lo consiguieron fuera de los Juegos Olímpicos por la cuestión del dopaje, que es otro tema que luego podemos abordar con mucho gusto para explicar y que la gente entienda lo que es realmente el doping. Pero bueno, no se vale colgarse las medallas de los atletas, ni se vale pensar que esta gestión es culpa de, ¿no? Ana Guevara en este momento tiene 2 años. Yo no estoy defendiendo a Ana, A mí desde cuando nos dijeron que iba a estar al frente de la CONADE no me parecía la opción, porque no tenía la preparación para la gestión deportiva y ha cometido sus errores y tiene sus cosas, pero al final de cuentas pues es parte de la delegación hoy como dirigente. En algún momento lo fue como deportista y criticaba mucho a la dirigencia. Bueno, esperemos que ahora acepte las críticas que se puedan dar. Pero al final del día, tampoco por 2 años de trabajo, Ana va a marcar una diferencia en la historia del deporte mexicano como directora de la CONADE. Veremos, yo siempre lo he establecido, los atletas superan a todo lo que hay a su entorno y logran esos resultados que vamos a ver. Insisto, hay que analizar caso por caso, no es general, no todos los atletas mexicanos ni en el mundo pueden aspirar a una medalla olímpica, al contrario, son cuestiones excepcionales, entonces hay que disfrutar los que lo pueden lograr y hay que reconocer a quienes mejoren sus marcas, a quien logre establecer una posición mejor de la que tiene en el ranking. Si eso le alcanza para ser medallista, pues que mejor. Y hay que cuestionar a quienes con la posibilidad de ser medallista no lo lograrán por alguna razón y analizarlo. Pero bueno, ya estaremos en esas porque ya sabemos que mucha gente va a opinar y mucha gente va a hablar de lo que se gasta, de lo que se invierte. La inversión en el deportista vale la pena. Cada peso que se invierte es un joven que está entregándose, que está haciendo un ejemplo, que está haciendo una actividad productiva y a veces lucrativa cuando logran trascender y se vale. A diferencia de otros que pues no hacen nada y reciben algo mensualmente, creo que hay una enorme diferencia. Yo prefiero que el dinero llegue a los deportistas y ojalá llegara en mejores condiciones para que pudieran ser todavía más capaces, porque su calidad lo permite, pero las condiciones en las que puede competir le pueden abonar. Bueno, vamos a platicar un poquito de las anécdotas que se viven en unos Juegos Olímpicos o que me tocaron vivir en algún momento. La primera vez que yo intenté ir a unos juegos, a la cobertura de los mismos, fue a Atlanta 96, los Juegos del Centenario. Mi director de radio me dijo, adelante, busca asistir. Entonces hablé al Comité Olímpico Mexicano, faltando 2-3 meses para el evento, y pregunté que cómo se hacía para conseguir una acreditación y se rieron de mí. Dijeron, no, las acreditaciones se dan con 1 año de diferencia. Bueno, ahí aprendí el mensaje. Pasaron ese ciclo de los Juegos de Atlanta, tuvimos la cobertura, hicimos el trabajo, pero lo hicimos desde México. Y yo empecé a gestionar una página en internet cuando apenas iniciaba todo eso de las páginas web. La página de Atlanta 96 fue muy buena, daba los resultados en tiempo real y nosotros podíamos dar la información desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche durante 16 días en esos Juegos Olímpicos para las estaciones de radio en las cuales trabajaba en aquel momento, en Televisa Radio, Grupo Radiópolis. Pasaron esos 4 años, yo ya tenía una página donde daba resultados de deportes, ahí dimos el de las confederaciones, por ejemplo, cuando ganó México a Brasil, y conseguimos algunos intercambios para asistir a los Juegos de Sydney.
recuerdo perfectamente que no me creyeron. Yo hablé con otro que era director en aquel momento y me pasaba con el gerente de ventas y el gerente de ventas me pasaba con el director. Yo les decía, voy a ir, no le estaba ni siquiera pidiendo el proyecto ni nada, les decía, voy a ir para que comercialmente hagas algo. Yo ya había conseguido de alguna manera eso y ya sabía cómo hacer el proceso de acreditación para llegar a los Juegos de Sydney. De una u otra manera eso me sirvió para dar un bagaje. 15 días antes de los Juegos les dije, pues ya me voy. Dice, no, espérense, vamos a hacer algo. No, pues ya no podemos hacer nada, yo ya me voy y muchas gracias. Se perdieron la oportunidad de hacer algo en la estación. Les voy a hablar una vez por semana porque, bueno, pues finalmente es parte de mi trabajo, pero yo voy a ir a hacer mi proyecto. Y ya, tuvimos la fortuna, por las condiciones en las que íbamos, porque era una página web, pues prácticamente nos la pasamos viendo televisión, yendo a algún momento, porque pues los resultados se dan, cada hora pasa algo, entonces había pocas posibilidades por el tipo de tecnología en ese momento de podernos mover, pero finalmente fue una experiencia extraordinaria estar en el Opera House cuando se hizo el triatlón, que fue la primera vez que el triatlón fue prueba olímpica, estar cuando Soraya Jiménez consiguió aquella medalla de oro para México, que nos avisaron que venía la prueba y bueno, vimos cómo se equivocó una de las competidoras, la favorita, dudó, perdió la oportunidad y ahí Soraya lo aprovechó de manera extraordinaria para ganar oro en esa prueba. Bueno, grandes cosas se vivieron y también vivimos la trampa de Bernardo Segura. Recordarán algunos que pues es mártir del deporte mexicano porque le quitaron la medalla cuando llegó en primer lugar y Noé fue tercero en ese momento, era bronce, y llegó un juez cuando estaba hablando con el presidente y le dijo que estaba sancionado. No, Bernardo Segura estaba sancionado, ya había sido eliminado de la competencia antes de meterse al estadio y él lo sabía, estaba a 40 metros atrás de Korzenowski, que era la figura en ese momento, el polaco de la marcha, que ganó en aquella ocasión, pero dijo, pues ya vámonos por la libre y se aventó todo, ya no lo detuvieron entrando al estadio, prefirieron esperarse y lo sancionaron y Korzenowski ganó el oro y la plata fue para Noé Hernández. Ya había ganado medalla Bernardo Segura 4 años atrás, pero hizo un drama y los medios mexicanos desafortunadamente muy mal informados le daban la razón. Yo hablaba en aquella ocasión a la W de México y les expliqué cómo estaba la cuestión. Bueno, tuvo que venir don Mario Vázquez Raña a decirle la verdad y ya no pudieron decir nada, pero al final de cuentas así fue esa historia. No se vale ponerse la situación, hola Nanux, gusto saludarte y a tus órdenes. No se vale ponerse la bandera y ser patriotero cuando estás hablando del deporte. Tienes que ser lo más objetivo posible y en este caso Bernardo Segura engañó al pueblo mexicano y sigue viviendo de eso en muchos de los casos. Pero bueno, Noé Hernández ganó su medalla en aquel momento. Víctor Estrada, que fue un momento muy difícil porque él estaba pensando en el oro y en el primer combate porque enfrentó a Matos, le tocó un sorteo complicado. Este cubano que era extraordinario también y que ya luego le platicaré la historia en 2008. Bueno, pierde y en ese momento se le viene el mundo encima a Víctor y tuvo una gran entereza para recuperarse, para volverse a meter y concentrarse y ganar al final de cuentas un bronce. No era lo que hubiera deseado, pero al final consiguió una medalla olímpica y eso es parte de su historia. Así que Sydney fue una experiencia muy importante y al final del día pues estuvimos cubriéndolo de esa manera. Pasan 4 años, yo ya tenía la situación de que el COI de alguna manera pues te va conociendo, va viendo y detectando tu trabajo y me llega un mes antes de los Juegos de Atenas la posibilidad de entrar a un centro alterno. La verdad es que en ese momento me moví, aproveché, fui a la estación de radio donde estaba transmitiendo fútbol y les dije, oye, necesito esto para poder ir, conseguí algunos patrocinios y vámonos a Atenas, a los Juegos de la cuna de los Juegos Olímpicos, ¿no? La Olimpiada es el transcurso de 4 años entre unos Juegos y otros, pero los Juegos Olímpicos es precisamente estos 16. Ir a Atenas es una experiencia fabulosa, no era una ciudad moderna, al contrario, luego padeció muchos problemas, hubo muchas críticas en el entorno por esta situación, pero era un lugar entrañable. En ese inter, en el viaje y en la estadía en los primeros días, me topo con una de las grandes figuras del deporte mexicano, don Daniel Bautista, que también iba ahí y que iba por eso, porque eran los Juegos
en Atenas, dijo, yo quería ir a la cuna, de hecho se fue a Olimpia un día, yo no pude acompañarlo, pero tuvimos un mes prácticamente de estar platicando todos los días de deportes. La verdad fue fabulosa la experiencia con don Daniel, porque él me platicaba sus anécdotas, yo le contaba algunas cosas, le decía la logística del evento, qué iba a pasar, quiénes eran los mexicanos que tenían posibilidad de medalla, y él ya me contaba cosas muy importantes para mí, para el aprendizaje del deporte. Y en esas, algún momento convivimos con gente, convivimos con Alcalá, el duende, también estaba ahí como ya una persona que comentaba el ciclismo. Raúl Alcalá, simpaticísimo, nos trató de maravilla, y estábamos en el evento de ciclismo y todo el mundo se le cuadraba al don Alcalá de los ciclistas en aquella época. Ahí vimos a Belén Guerrero, que posteriormente ganó medalla. Ella utilizó la ruta para prepararse para la prueba por puntos, lo hizo muy bien, tan es así que ganó medalla. Platicábamos de todo lo que sucedía de cada uno de los deportes, de sus experiencias, de sus entrenamientos, de lo que podía pasar. Fuimos a la marcha y vimos otra vez a Bernardo Segura correr de un lado para otro, no lo sancionaron. Ahí hay una anécdota que ahorita les voy a comentar. Bajo esas circunstancias también en algún momento fuimos a una charla donde estuvo Tadeusz Kemka, donde estuvo Jerzy Hausleber, donde estaba Raúl González, el otro medallista mexicano en el 94, él consiguió 2 preseas, una de oro y una de plata en 20 y 50 kilómetros. Y tu servidor y don Daniel. Fue una plática de 2 horas extraordinaria, escuchándolos hablar de Juegos Olímpicos. Y en una de esas, don Jerzy voltea conmigo y me dice, ¿tú sabes por qué sospechan de una de las figuras de México en 2004 que iba para allá, de que se dopa? Yo me quedé de 4 en ese momento. Dije, no, ni siquiera sabía que sospechaban realmente. Me dice, por 2 razones. Su entrenador, que es cubano, y porque usa brackets. Yo dije, caray, usa brackets, pues ¿qué tiene que ver con eso? Ya me explicó, la hormona del crecimiento tiene efectos secundarios, eso lo sabemos todos, por eso están prohibidas las sustancias que son dopantes, por los efectos que pueden causar en la salud del atleta. Bueno, uno de los efectos secundarios de esa hormona que te hace que crezca todo, precisamente es la hormona del crecimiento, es que te expande la quijada. Y ahí es donde empiezan a detectar. Entonces dicen que sospechaban de este atleta porque usaba los brackets para evitar eso. Nunca voy a decir el nombre porque nunca salió positivo, nunca se habló realmente de eso. Fue una charla que manejamos ahí entre nosotros para platicar, y que a mí me dio mucha luz después de ver imágenes de ex deportistas y de otros y entender lo que es el mundo del dopaje en la realidad. Les platicaba la otra anécdota. Cuando fue la marcha, los 20 kilómetros de marcha, yo llegué al centro de Oaxaca, que estaba todo bordeado, y me gustó ir por fuera en aquella ocasión para llegar a donde iniciaba el circuito de caminata, que luego iba a tener, o sea, empezaban en el estadio, luego se iban al circuito y regresaban al estadio. En una de las entradas, todos los accesos en Juegos Olímpicos tienes que tener la acreditación apropiada para poder entrar, o no te dejan entrar, seas quien sea. Vi desesperado a 3 personas, venían con pants, de repente veo que esos pants son blanco y verde, me voy acercando y empiezo a escuchar a alguien que dice, alguien que habla español, de perdida inglés, y me observo a los otros 2 tipos, y eran Bernardo Segura y Noé Hernández. Todo estaría normal si no fuera porque faltaban 20 minutos para las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana ellos iniciaban la prueba de caminata, a las 8. Y ellos estaban afuera del estadio, lejos de poder llegar como querían entrar. Alguien cometió un error terrible y les costó, porque bueno, Noé iba con expectativas, Bernardo no tanto. Afortunadamente para ellos llegaron a competir porque pudieron no haber llegado, pero no calentaron. Entonces eso les costó. Al final de cuentas se tronó Noé y Bernardo Segura, pues ahí la fue sobrellevando, pero no alcanzaron un lugar. Fíjese el error de logística increíble que hubo. Yo en ese momento platiqué, fue el único que vi esa situación y recuerdo claramente cómo se acercaban los compañeros y yo entrevistando a Noé, y Noé le daba vueltas. No, pues ya se sabrá quién se equivocó, por qué llegaron por un lado que no debían entrar, por qué no se fueron como atletas en los camiones que los iban a llevar al estadio. ¿Quién cometió ese error? Bueno, les costó obviamente en su historia, aunque los 2 tienen una medalla olímpica. Noé Hernández falleció posteriormente
sufrió alguna situación. Y años después, yo platicando aquí en Guadalajara con Noé, me decía, yo en esa época llevaba la medalla hasta el baño, o sea, me perdí, me sentía único y exclusivo con esta situación y se presentó. Fueron de las anécdotas que vivimos en estos Juegos de Atenas. Y obviamente ver a Ana Guevara, que ya lo platicábamos ayer, ya no era favorita, pero la gente decía que lo iba a hacer. Ahí les habíamos platicado que no. Decirles que Belén Guerrero era una posibilidad de medalla, tuvo una prueba por puntos sensacional. Ella sabía que la gran favorita, la rusa, iba obviamente a presionar en la parte final de la prueba. Entonces ella consiguió los puntos al inicio de la prueba y dejó que fuera fluyendo esta situación. Una prueba sensacional, a mí me encanta. Lástima que la quitaron como tal, es parte del programa del Omnium, pero no es ya la prueba como tal. También en 2008 vi la prueba varonil por puntos de llaneras, fue sensacional. Pero ver a Belén con una táctica, con una estrategia apropiada para el mejor evento, en el mejor momento, fue lo que le dio precisamente la posibilidad de conseguir la medalla de plata, que bien se ganó en aquel momento Belén Guerrero. Y bueno, la participación del taekwondo, ver a los hermanos Salazar. Ya en 2008, otro día les platicaré, quizás mañana, lo que pasó en 2008 y 2012 con Iridia Salazar, Iridia y su hermano. Curiosamente, Oscar, pues prácticamente ahí terminó su carrera, porque con un golpe le lastimaron la rodilla de una manera terrible, que ya no pudo competir al mismo nivel, pero fue medallista olímpico. Pero la mejor prueba del taekwondo que yo he visto en los Juegos Olímpicos se dio en la misma categoría que él, en la semifinal. El campeón olímpico y el que se quedó al margen nos dieron una exhibición soberbia de taekwondo. Fue de veras extraordinario verlo. Y fueron 2 medallas para México, era la primera ocasión ya de manera oficial. En 2000 se ganó una medalla, en 2004 se ganaron 2, en 2008 se ganaron 2 y las 2 fueron de oro. Y luego, bueno, 2012 y 2016 fueron María del Rosario Espinosa la que consiguió una medalla, y el taekwondo sigue invicto desde que era deporte de exhibición y ahora oficial para México en Juegos Olímpicos. Ojalá se pueda mantener ya sin María del Rosario Espinosa, que también lo platicaremos a detalle en su momento. Así que esas experiencias se van dando. Pero más allá de eso también hay anécdotas de viaje. Cuando voy a Atenas me topo a un ex compañero de Radio en México, que era el que le escribía al compayito, y que era uno de los tepichines. Llegué y lo saludé, a ver si se acordaba de mí, y me dice, ¿a dónde va? Le digo, voy a los Juegos Atenas. Y dice, ¿por dónde vas? Yo iba vía Frankfurt. Dice, no, yo voy vía París. ¿Y tus compañeros? Le digo, no, yo voy solo. ¿Cómo vas solo? Yo no puedo ir solo, soy maníaco depresivo, me platicó él. Digo, no pasa nada, no te vaya a pasar algo, no te apures más. ¿En dónde vas a estar? Ya me dijo el hotel en el que iba a estar la gente de Televisa. Digo, yo te busco para que veas que me fue bien. Y ya, nos fuimos, tomamos nuestro avión, yo llegué a Frankfurt, me tardé 1 hora en entender más o menos cómo era la situación del metro. No me dejaban entrar a Alemania, por cierto. Llegué y entregué mi pasaporte, que era lo único que ocupaba, la acreditación para Juegos Olímpicos. Le expliqué en mi mal inglés al alemán y en su mal inglés que iba a los Juegos Olímpicos, y me dijo, ¿cuánto dinero traes? Y yo le platiqué el dinero que traía en la cartera, menos lo que tenía en las tarjetas, ¿verdad? Ya cuando vi que me miraba raro, oye, ¿cómo vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar 1 mes. Dice, pues con este dinero no te ajusta para 1 mes, o sea, esa fue su lógica. Ya le dije, no, mire, tengo estas tarjetas, pero ya fue demasiado tarde, me metió a un cuartito y me sentí en la Gestapo. Ya me pasaron con una traductora que me empezó a preguntar exactamente lo mismo, a dónde iba, qué iba a hacer, de dónde venía. Y ya le expliqué, y luego me dice, bueno, ¿y cuántos atletas mexicanos van? Van a Guevara, Víctor Estrada, Belén Guerrero, Le digo, le comento todos porque van 74. le dio risa y ya pasó a su compañero y ya me dejaron pasar a Frankfurt. Y tenía unas horas, tenía 4 o 5 horas de que salía el vuelo ya para Atenas. Entonces fui y conocí un poquito de ahí. También me di cuenta que los dólares no servían para nada, no me los recibían por ningún lado.
De hecho, lo vi de la peor manera porque me metí a un cibercafé para ver algunos detalles, avisar a mi gente que estaba bien, y de repente cuando quise pagar me dijeron, no, con esto no sirve nada, y yo me asusté, dije, no, pues me van a linchar aquí eran 10 centavos de euro. Y se portó muy amable la persona, me dijo, no, cuando vuelvas, pues gracias, ya no iba a regresar, por lo menos no en ese momento. Después fuimos al Mundial de Alemania y también estuvimos en Frankfurt y ya fuimos a pagar esos 10 centavos. Pero la situación es esa, los viajes te dan muchas posibilidades. Una vez que llegué yo a Atenas, al siguiente día llegué a un hotel, pero no era el que yo iba a estar, de hecho me dijeron una información que no era la apropiada, entonces tuve que ir a buscar un hotel al centro de Atenas, pero de donde yo estaba, me fui caminando, bueno, para conocer. Eran las 11 de la mañana, el clima no estaba mal. A las 3 de la tarde ya estaba en 33 grados, yo con mis maletas, con la computadora y con todo, me estaba muriendo de calor. Afortunadamente encontré un metro y ya me pude desplazar al centro, ya encontré un hotel, pero sí fueron momentos de ir aprendiendo cómo se manejan ciertas cosas y pues son parte de las anécdotas que se dan en un evento. Afortunadamente yo normalmente cuando asisto voy una semana antes, hago mi logística, veo cómo se va trabajando para precisamente evitar estas cosas y por lo menos si llega uno a cansarse, pues alcanzas a estar en óptimas condiciones para cuando arranque el evento, que es un reto periodístico, porque cada momento pasa algo. Ya ganó Nadal, bueno, pues hay que ver qué pasa ahora en el tenis de mesa, o hay que ver qué pasa en el béisbol, o a ver qué pasa en el boxeo con el mexicano, o a ver qué sucedió en la alberca con Phelps, y así se va desarrollando el evento día con día de manera extraordinaria. No te da tiempo de respiro. Ya mañana estaremos platicando de lo que sucedió en Beijing, lo que sucedió en Londres, de las anécdotas que tenemos para este evento que cada 4 años es entrañable y es sensacional, y la verdad que nos encanta siempre hablar de Juegos Olímpicos y estar precisamente en comunicación con ustedes, y lo estaremos haciendo ya con el evento, platicándoles de quién puede ganar medallas, quiénes son los favoritos, cuál es la historia de esa prueba. Todas las pruebas tienen una historia, a menos de que acaben de iniciar. Un saludo a Fer, que aquí está ahorita viéndonos, y la verdad es que es un agasajo hablar de Juegos Olímpicos y poder establecer todos los parámetros que se viven en la magna justa del deporte mundial. Aquí estaremos platicando de eso y otras cosas, agradeciéndoles y invitándoles a que conviertan el deporte en su vida y su vida en un deporte. Gracias.